Tuvimos la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Vinieron a hacer la clase? Sí. Bueno, vamos a empezar entonces con un repasito de unas preguntas que les sacan el país. ¿Qué ocurrirá con los siguientes parámetros en este muy individuo que pasa? ¿De una dieta baja en sodio o una dieta alta en sodio? ¿Se acuerdan? Habíamos mostrado un ejercicio aquí que podemos pasar a ingerir más sodio. ¿Qué era lo que iba a pasar, por ejemplo, con la concentración de sodio? ¿Qué pasa con la concentración? Si ingerimos mucho sodio, ¿qué va a pasar? Aumenta. ¿Va a aumentar qué? La concentración de sodio. La cantidad de sodio. Cantidad. Vamos a aumentar la ingesta de sodio, a su vez se más agua. Muy bien, o sea, está claro para todos, porque va a aumentar, no va a ser la concentración de sodio, ¿vale? Quiero que eso va a llevar inmediatamente a retener agua, por lo tanto, la concentración, que es la relación entre la masa y el volumen, no va a cambiar, ¿sí? En cambio es el contenido total del sodio. Entonces, la concentración de sodio no va a variar. ¿Qué va a pasar con la osmolaridad? La concentración de sodio se mantiene y no varió. Bueno, ¿cuáles son los puntos que más aportan a la osmolaridad plasmática? Sodio y también los acompañantes. Entonces, la concentración de sodio se mantiene, la osmolaridad no va a variar. ¿Qué va a pasar con el volumen del líquido extracelular? El volumen va a aumentar, porque al tener sodio retiene líquido y se va a un incremento. ¿Qué pasaría entonces ante un aumento de volumen? ¿Cuáles son los mecanismos que se desencadenarían para regular? ¿Qué pasaría con el volumen de filtrado glomerular? Aumentar. Debería aumentar, disminuir, no variar. Aumenta. ¿Qué tiene que hacer el organismo si tiene el volumen extracelular aumentado? Independientemente de filtrar más. O sea, lo que tiene que hacer es eliminar más sodio y más agua, ¿sí? Entonces, para eso lo que va a hacer es filtrar más y reabsorber menos. Por lo tanto, el volumen de filtrado glomerular va a estar aumentado. ¿Qué pasa con el balance glomerulotubular? ¿Qué era el balance glomerulotubular? ¿Se acuerda alguien qué era el balance glomerulotubular? Era la velocidad del tubo proximal de absorber más cantidad para que no se sobrecargue los vitales. Sí, lo que hace es absorber siempre una fracción constante, ¿sí? De tal manera de no sobrecargar los circuitos vitales, ¿sí? O sea, si te absorbe un 67% de sodio a nivel del túbulo proximal, siempre va a ocurrir esto. ¿Qué pasa cuando hay una expansión de volumen? ¿Se cumple esto? Porque si filtré más, reabsorbo más. De alguna manera diría eso el balance glomerulotubular. En estas condiciones, cuando tengo el volumen del líquido aumentado, ¿se cumple? No, acá se rompe el balance glomerulotubular. Y eso es en condiciones de normovolente. ¿Qué va a pasar con los niveles de aldosterona? ¿Qué hacía la aldosterona? Retenían sodio. La absorción de sodio. Entonces, en estas condiciones, ¿tengo que reabsorber más sodio? No. Entonces, la aldosterona, los niveles van a estar bajos, ¿sí? Van a estar inhibidas. La reabsorción de sodio en el túbulo proximal Bajo. va a estar disminuida, ¿sí? Si el volumen, las fuerzas estables se van a modificar. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Que las fuerzas de Stalin a nivel del capilar tubular van a modificar cuánta agua y sodio se reabsorbían a nivel del túbulo proximal. En el caso que tenga el volumen aumentado, la presión hidrostática va a estar aumentada, ¿sí? En el capilar tubular. Y la fracción de filtración va a estar disminuida de tal manera que la presión osmótica va a estar disminuida. De tal manera que esto que hace se opone a la filtración, a la reabsorción. Entonces la reabsorción va a estar disminuida. El volumen de filtración va a estar aumentado. Dijimos todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona va a estar inhibida. Va a estar estimulado que el factor natriurético auricular que va a inhibir también a la angiotensina aldosterona. Todo esto va a hacer que a nivel tubular, los acumulados se filtró más, y por otro lado, a nivel tubular se reabsorbió menos sodio y menos agua. El tono simpático también va a estar disminuido y eso también va a favorecer la menor reabsorción de sodio en el túbulo proximal. Y a niveles distales están inhibidos todos los mecanismos que favorecen la reabsorción de sodio. Por lo tanto, va a aumentar la cantidad de sodio en la orina y va a aumentar la excreción de sodio y de agua. De esa manera, entonces podemos decir que la reabsorción de sodio en el túbulo proximal está disminuida y la excreción urinaria de sodio, ¿cómo va a estar? Aumentada. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro esto? Esto igual lo vamos a retomar. La clase que viene vamos a ver agua. Vamos a ver bien agua. La otra clase, después de la de agua, van a tener una clase que va a ser de regulación del volumen circulante efectivo, donde vamos a integrar agua, sodio y todo lo que viene. ¿Sí?
Bueno, la clase de hoy vamos a ver varias cosas, por lo cual al final de la clase van a estar mareados y van a hacer viajes de potasio y viajes de calcio, pero van a tener todo mezclado, pero van a ir al práctico y van a tratar de explicar sus conceptos. Vamos a empezar por la homeostasis del potasio, ¿sí? Homeostasis final sistémica del potasio. Los objetivos son entender las diferencias entre balance interno y externo del potasio. Vamos a ver ahora en un ratito qué es esto de balance interno y externo. Conocer los mecanismos que regulan el balance de potasio y entender la interrelación entre la regulación del filtrado glomerular y el balance de potasio. ¿Por qué es importante mantener el potasio? ¿Con qué está relacionado? ¿Qué saben ustedes sobre el potasio? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante mantenerlo? ¿Es importante o no es importante? La polaridad. La polaridad celular solo tenemos que ver Mantener el interior, la concentración alta de potasio intracelular es muy importante para mantener el volumen celular y el pH. Pero además, el potasio es fundamental, para que exista ese gradiente de potasio, es fundamental para mantener el potencial de membrana. ¿Sí? Entonces, es muy importante en la excitabilidad de las células musculares y nerviosas. Si hay cambios en la concentración de potasio extracelular, cambios importantes, ¿no? Cambios pequeños no van a afectar mucho, pero cambios importantes en la concentración de potasio extracelular pueden llevar a que la célula esté más o menos excitable. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra en su mayoría el potasio? Intracelularmente. El intracelular. El 98% del contenido de potasio está adentro de las células y tiene una concentración de alrededor de 150 miliequivalentes por litro. Y el 2% restante se encuentra en el líquido extracelular en un rango entre 3,5 y 5 miliequivalentes por litro. Entonces, ¿se acuerdan este gráfico lo tenían en la introducción? Cuando vieron bioelectricidad, ¿no? Bueno, este es un gráfico que muestra potencial de membrana y concentración de potasio extracelular. ¿Sí? A medida que aumenta la concentración de potasio, dentro de la célula es alta y afuera baja. O sea, hay un gradiente químico para que el potasio salga. Un gradiente eléctrico para el potasio entre. Normalmente unos mayores que otros son iguales como. ¿Qué está haciendo el potasio? ¿Quiere salir? ¿Quiere entrar? En general, la mayoría de las células. Tiende a salir. El gradiente químico es un poco mayor que el gradiente eléctrico, entonces hay una pequeña tendencia de potasio a salir. Y la bomba, el potasio va a tender a salir y la bomba lo va a meter para mantener la concentración, mantener este gradiente. Existe un gradiente determinado. ¿Qué pasa si empiezo a aumentar la concentración de potasio? Si aumento la concentración de potasio, ¿qué va a pasar? Ahora este gradiente químico va a ser menor. El potasio va a tender a quedarse adentro de la célula. ¿Y eso qué va a hacer? Que esté más despolarizada, más positiva. O sea, se va a ir hacia los valores más positivos del potencial de membrana. O sea, si aumento la concentración, mayor potencial de membrana. Si disminuyo la concentración, me voy a valores más negativos del potencial. Se hiperpolariza la célula. Una consulta. En el caso de que haya un aumento a nivel extracelular de potasio, sabemos que el gradiente químico disminuye. ¿El gradiente eléctrico se ve afectado? Se va a ver afectado porque va a cambiar el potencial de membrana. Va a pasar cambios bien grandes. Son pequeños cambios, no pasa dentro del rango normal, no pasa nada. Pero si disminuye la concentración de potasio y se va por debajo de 3,5 miliequivalentes, como podemos decir que estamos en hipopotasio, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si la concentración de potasio es menor, ¿qué va a pasar con el gradiente, con el potencial de membrana? Dijimos que si menor se va a hiperpolarizar, ¿sí? Sería acá, esto que dice potasio bajo y voy a estar en un potencial más bajo. ¿Qué va a pasar si es una célula excitable? Voy a estar más cerca o más lejos del umbral. Más lejos. Entonces va a ser una célula poco excitable, ¿sí? Es una célula que está hiperpolarizada, más lejos del umbral, lo que va a retrasar el potencial de acción y eso provoca debilidad muscular y si es muy grave puede llegar a parálisis, arritmia y muerte. ¿No? Es muy grande esa caída en la concentración de potasio. Y lo contrario va a ocurrir si aumenta el potasio. Si aumenta la concentración de potasio por encima de 5,5 estoy en hiperpotasemia. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con está aumentada la concentración de potasio? Va a estar despolarizada la célula, o sea, a niveles más de despolarización. ¿Qué va a hacer? Va a ser una célula más excitable porque su potencial va a estar más cerca del umbral. Entonces, con un pequeño estímulo, enseguida va a reaccionar. Y también es grave esta situación porque si está muy alta la concentración, puede llevar al ataque cardíaco y a la muerte. Fíjense, acá tienen el electrocardiograma normal, ¿sí?
cómo se va modificando, ya sea a bajas concentraciones o a altas, ¿no? En general tienen que ser bastante altas para que sea grave, digamos. Arriba de 7, 8 miliequivalentes. Es raro que ocurra esto de un aumento importante en el potasio. Puede llevar entonces a desequilibrios que se ven reflejados en el electrocardiograma, ¿sí? Entonces por eso es muy importante mantener el potasio dentro de los rangos normales. Cuando empezamos dijimos que es importante entender que existe un balance interno, además un balance externo. El balance, cuando vimos sodio en la clase anterior, vimos las entradas son iguales a las salidas. O sea, balance externo sería eso, el balance entre la ingesta y la eliminación. Y que acá también vamos a tener ese balance. Hay una ingesta determinada de potasio, ¿sí? Por eso no escuchar bien porque vibra el aporte gastrointestinal, ¿sí? Supongamos que con la dieta aproximadamente estamos ingiriendo 100 milimoles por día de potasio. ¿Qué va a pasar? Solamente 10 van a ser eliminados por las heces, 90 se van a absorber y se van a filtrar. Va a haber reabsorción y secreción, el potasio se filtra, se reabsorbe y se secreta y se van a eliminar en la orina de esos minerales, ¿sí? Entonces hay un balance, esto sería el balance externo, ¿sí? Entre las entradas y las salidas. El potasio, fíjense que la concentración dijimos que es de alrededor de 4,5 milimoles por 3,5 y 5 es el rango normal, ¿sí? Es la concentración en el líquido extracelular. ¿Cuál es la masa del potasio total que tengo en el líquido extracelular? ¿Cómo la calcularía? Yo que sé que tengo 4,5 milimoles por litro. Y el líquido extracelular Bueno, del el 20%. volumen del líquido extracelular, si supongamos una persona que pesa 70 kilogramos, sería el 20% de 70 sería alrededor de 14 litros, ¿sí? Entonces, si yo tengo 4,5 en un litro, 14, ¿cuánto tengo? Tengo 65 milimoles, es el contenido total. Fíjense que por día al extracelular le está llegando 90 milimoles, es más de lo que hay. ¿Qué pasaría si esto quedase disuelto acá, con la concentración de potasio? Y aumentaría la Estaría más del doble, de 4,5 se iría por lo menos a 9. ¿Sí? ¿Y qué pasa acá en nuestro cardiograma con 9? O sea, algo tiene que haber para que esto no ocurra, ¿sí? Lo que existe es un equilibrio entre un balance interno, lo que se conoce como balance interno. Luego de la ingesta, inmediatamente después de la ingesta, apenas se empieza a aumentar un poquito la concentración de potasio, se va a secretar insulina, adrenalina, aldosterona. Y lo que van a hacer es mandar ese potasio adentro de la célula, ¿sí? Donde la concentración es alta, entonces no va a haber ningún problema, ¿sí? Principalmente van a actuar entrando potasio, favoreciendo la entrada de potasio en músculo, hígado, hueso y glóbulos rojos, ¿sí? De tal manera de mantener por un tiempo hasta que se empiece a eliminar por orina, mantener el potasio fuera del líquido extracelular para que no aumente su concentración, ¿sí? Fíjense en este gráfico, se ve que luego de la ingesta de potasio hay un pequeño aumento, pero muy chiquitito, ¿sí? No se fue de 4,5 al 9. Esto es gracias a que en paralelo empieza a acumularse, esta es la acumulación de potasio en las células, empieza a acumularse potasio en las células y también empieza a eliminarse, pero la eliminación de potasio por la orina lleva más tiempo que esto que estamos viendo acá, que es la acumulación inmediata de potasio en las células, de tal manera de mantener la concentración de potasio constante, ¿sí? ¿Ah? Entonces, esto sería lo que se conoce como el balance interno, que es un balance entre el líquido intracelular, ¿sí? Entre el compartimiento intracelular y el compartimiento extracelular, ¿sí? Luego de la ingesta, el potasio, por aumento de insulina, adrenalina y aldosterona, va a ir a la célula, adentro de la célula. ¿Sí? Entonces, insulina, aldosterona, adrenalina, principalmente el beta-2, va a aumentar la captación de potasio en el músculo esquelético, hígado, huesos y intestino. El minutito, como es lo mismo, luego de un pequeño aumento de la ingesta, empieza a aumentar un poco el potasio en plasma, va a secretarse insulina, adrenalina y aldosterona que van a actuar, ¿sí? De tal manera de favorecer la entrada de potasio, estimulando la bomba potasio, sodio potasio nucleasa, ¿sí? Y de esa manera meter más potasio adentro de la célula. Esto es fisiológicamente importante y es fundamental para mantener la concentración normal. Ahora, va a haber ciertas cosas que puedan modificar este balance, ¿sí? Pero que no son mecanismos regulatorios, pero puros. Por ejemplo, ¿qué cosas podríamos modificar el balance entre el potasio que hay fuera de la célula y el que hay adentro? ¿Sí? Una de esas cosas es el estado acumulado.
factores que influyen en la distribución de potasio. O sea, eso es un factor que influye, no es un mecanismo de regulación, sino es algo que está influyendo en, pongamos que tenemos una acidosis, ¿qué va a pasar? En la acidosis, ¿cómo está la concentración de protones electrocelulares? Alta. Entonces, al aumentar la concentración de protones, los protones van a tender a entrar a la célula. Si entra una carga positiva, va a salir una carga positiva. Y el potasio es el que tiende a salir, más fácilmente tiende a salir. Fuga de potasio, entra un protón, va a entrar potasio. ¿Sí? Entonces, no es que hay un intercambiador protón-potasio, son por vías distintas. ¿Sí? Lo que va a pasar es, si entra un protón, sale potasio, entonces ¿qué va a pasar con la concentración de potasio en una acidosis? Va a estar aumentada. Entonces, siempre que ven una acidosis también el tiempo que dura. sí, también depende. No aumenta la presión. Sí, pero ahora todavía no estamos hablando de la expresión. Ahora vamos a ir esto no es el balance externo, esto es el balance interno. Si está aumentada la concentración de protones, esto va a ocurrir. Después vamos a ver qué pasa con el flujo. Entonces, el potasio tiene que entrar, el protón tiene que entrar y el potasio salir. Entonces, en una acidosis podemos ver muchas veces que la concentración de potasio puede estar aumentada. O cuando ustedes ven una concentración de potasio aumentada, ¿qué tienen que hacer? Ver cómo está el estado ácido base, para ver si este aumento del potasio se debe a alguna causa o es la acidosis que está moviendo el potasio que tengo entre el compartimento intracelular y el extracelular. ¿Sí? Entonces, una acidosis nos puede llevar a una hiperpotasia. Y en alcalosis va a ocurrir lo contrario. En una alcalosis puede el potasio tender a mantenerse y la concentración de potasio bajar. El potasio va a poder a quedar denso. Una pregunta, ¿no es que el pH bajo inhibe la bomba de flujo de potasio? También, ¿cómo? Y también el potasio. Sí, sí. Eso además favorece, además Ya, que como son de son de tendencia, la inhibición, en general todas las bombas van a estar inhibidas por un bajo pH y eso te favorece aún más la salida de potasio. O sea que frenan la bomba, que lo que está acá, se penetran y la bomba y hacen que salga menos potasio, que entre menos potasio. O sea que sería por los tres mecanismos, pero no sé. ¿Cuáles son tres mecanismos? Uno es consecuente del otro. Entra protones y la entrada de protones va a llevar a que salga más potasio. A que salga más potasio. Porque más facilidad sale y porque además voy a frenar la bomba y al frenar la bomba o disminuir la actividad voy a estar castigando menos ese potasio que salió. Y también los protones tienen acción sobre el potasio que está unido a proteínas y pueden también desplazar ese potasio y el potasio también sale. Lo importante es que ante una acidosis el potasio extracelular puede estar aumentado. ¿Sí? Otra cosa que es importante es que esto no es un mecanismo de regulación. Es un mecanismo, el equilibrio no es un mecanismo de regulación de la concentración de potasio porque puede llegar a una hipo o a una hiperpotensia. No está regulando nada. Está manteniéndose la electroneutralidad y está bajando eso. No es un mecanismo regulatorio. Bueno, no son regulatorios y nosotros intentamos, en este caso, por ejemplo, que haya presento cuadro de acidosis, por ejemplo, el bajar el pH no nos garantiza que, o sea, Solo que tenés que regular es mantener el pH, no modificarle el potasio. Tenés que ver cuál es la causa para tratar de volver el equilibrio a lo normal. Porque en la alcalosis va a bajar el umbral. ¿Sí? Bueno, acá tienen algunas principales factores, ya sean hormonales o farmacológicos, que pueden modificar este equilibrio interno. Los fisiológicos son los que vimos al principio, que luego en la ingesta, adrenalina, insulina y aldosterona van a aumentar la captación de potasio por las células. Pero fisiopatológicamente puede ocurrir modificaciones del equilibrio ácido base, como dijimos recién, modificaciones de la osmolaridad celular y la estructura de células, que va a pasar, va a liberar potasio. El ejercicio también en las células musculares, el ejercicio libera potasio. Y también hay ciertos fármacos que pueden inducir conversión, como ciertos suplementos dietéticos, algunos diuréticos, heparina, la enzima convertidora. ¿Qué pasa con el potasio? ¿Cómo es su manejo? Dijimos que se filtra, se reabsorbe y se secreta. Si la dieta es muy baja en potasio, va a haber filtración, pero no va a haber secreción. Voy a reabsorber todo lo que se filtró. En la filtración, la reabsorción es el ángulo proximal semejante al sodio, en una dieta muy baja en potasio, ¿sí? En una dieta con aporte normal
o alta también hay un 67% del potasio que se absorbe en el túbulo proximal. En el túbulo proximal, independientemente de la dieta y cuánto potasio estoy ingiriendo, voy a ver que el 67% se reabsorbe. ¿De qué manera se reabsorbe en el túbulo proximal? Principalmente por la vía paracelular. Porque hay canales de potasio, pero estos canales de potasio están actuando más bien para regular el volumen celular. Y están, en todo caso, mecanismos donde necesitan regular el volumen, se va a haber secreción. Entonces no son mecanismos que tienen que ver con el transporte, la reabsorción. La reabsorción de potasio ocurre por la vía paracelular, ya sea por el fenómeno de solvent drag. ¿Se acuerdan que dijimos que allá, al reabsorberse solutos, sodio y cloruro, se va a reabsorber también agua? Ese agua que pase, si es un epitelio abierto, va a pasar no agua pura, sino agua con iones disueltos. Entonces el potasio disuelto se va a reabsorber, ¿sí? Por un lado por este fenómeno de solvent drag, y por otro lado, en la última parte del túbulo proximal, que tiene una luz positiva, por difusión va a haber la absorción de potasio, ¿sí? En el asa de Henle, ¿sí? En el asa de Henle, tanto en una decreción de potasio o en una dieta normal o con mucho potasio, también se va a reabsorber un 20%. Hasta acá es más o menos parecido a lo que pasa con el sodio, con otros mecanismos, pero los porcentajes son parecidos, ¿sí? En el asa de Henle, la reabsorción va a ser parte por la vía paracelular por difusión, no por solvent drag, porque es un segmento permeable al agua, y por el cotransportador sodio-potasio 2-cloruro, ¿sí? A ver la absorción de potasio. Aunque parte de ese potasio, como la luz, como hay en la membrana apical un canal de potasio que recicla ese potasio, que sirve para poder estar acoplado al sodio-potasio 2-cloruro. De tal manera, hacer positiva la luz positiva en el asa de Henle depende del acoplamiento entre el sodio-potasio 2-cloruro y el canal de potasio, ¿sí? Que absorbe potasio, pero parte de este potasio se recicla hacia la luz y para tener potasio para favorecer, para garantizar el funcionamiento de estos comportadores, ¿sí? Entonces, esto sería a lo largo del túbulo proximal y el asa de Henle. ¿Qué pasa a nivel distal? A nivel distal, si estamos en una dieta baja de sodio, voy a reabsorber todo el sodio, parte en el túbulo distal y parte en el túbulo colector, de tal manera que la excreción fraccional va a ser el 1%, muy baja, ¿sí? Esto es muy raro, porque en general no hay una dieta muy baja de potasio, ¿sí? Pero si no hubiese potasio en la dieta, se reabsorbe todo el potasio. La nefrona tiene la capacidad de modular cuánto está reabsorbiendo o cuánto está secretando, y en este caso no secretar nada porque necesito retener todo eso. Ahora, ante un aporte normal, una dieta balanceada o una dieta donde está el potasio muy aumentado, como puede ser una dieta vegetariana, dietas vegetarianas tienen mucho contenido de potasio, ¿qué va a pasar? Va a haber filtración, reabsorción, ¿sí? Y también va a haber secreción, ¿sí? A nivel de los túbulos distales va a haber secreción y que va a ser variable, dependiendo, o sea, con una dieta balanceada, más o menos la excreción fraccional es de entre un 10 y un 20%, ¿sí? O sea, se filtra, se reabsorbe y se secreta, pero es mayor la reabsorción que la secreción. La reabsorción neta es mayor que la secreción y se está eliminando un 20% de lo que se filtra. Si la dieta es muy alta en potasio, puede secretarse mucho más, acá dice 50, 30, y eso llegaría hasta un 80. Hay veces que puede secretarse hasta más del 100%, o sea que la secreción puede llegar a superar la reabsorción, ¿sí? Eso dependiendo de la dieta o si está muy aumentado el potasio. ¿Cómo es la reabsorción y secreción en los segmentos distales del túbulo colector? ¿Se acuerdan que tenemos las células principales, que eran las que favorecían la reabsorción de sodio y las que eran reguladas por la hormona aldosterona, ¿sí? ¿Qué tienen además? Estos, además del canal de sodio, tenemos el canal de potasio. El canal de potasio va a ser regulado también por aldosterona. La aldosterona estimula la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Son las células principales del túbulo colector. Entonces, cuando hay que secretar potasio, uno de los estímulos para la liberación de aldosterona más importante, ¿cuál es? Un estímulo para la secreción de aldosterona. Por un lado, pero hay otro estímulo que responde muy rápido y es a un aumento de la concentración de potasio plasmático. Responde más a la concentración de potasio plasmática que al sodio plasmático. Entonces, si aumenta la concentración de potasio plasmático, se libera aldosterona que va a estimular la síntesis del canal de sodio, se va a favorecer la reabsorción de sodio y la entrada de sodio favorece la secreción de potasio por este canal, ¿sí? Entonces, de esa manera se estimula la secreción de potasio. Y en caso que tuviésemos que reabsorber más potasio, lo que van a actuar van a ser las células intercalares que tienen una bomba, ¿sí?
que intercambia protón con potasio, ¿sí? Entonces se va a activar más esta bomba cuando haya necesidad de reabsorberlo, ¿sí? Pero generalmente está actuando este mecanismo de secreción de potasio. Entonces, ¿de qué depende la secreción de potasio? Va a depender del gradiente electroquímico que haya, ¿sí? Si aumenta la concentración plasmática de potasio, eso va a favorecer que activar la bomba, que entre potasio y que el potasio salga, ¿sí? Entonces existen mecanismos, fíjense que esto es el potasio excretado en la orina. ¿Y cuánto potasio aparece en la orina? O sea, sería la excreción absoluta de potasio en función de la concentración plasmática de potasio. A medida que aumenta la concentración de plasmática de potasio, se ve inmediatamente por encima de los valores normales, de 4,5, ¿sí? Empieza a aparecer una gran cantidad de potasio en la orina. Esto es un mecanismo que nos está mostrando que es independiente de la aldosterona, ¿sí? O sea, esto puede ocurrir incluso en ausencia de aldosterona. Esto es porque al aumentar el gradiente se favorece, se estimula la bomba y se estimula la secreción de potasio, ¿sí? Entonces se favorece esto de tal manera de mantener la concentración plasmática de potasio dentro de los niveles normales. Entonces, determina la secreción de potasio, la actividad de la bomba sodio-potasio, la concentración de potasio intracelular, el gradiente electroquímico y la permeabilidad que haya en la membrana apical, ¿no? Bueno, y ahí, ¿de qué manera se regula el potasio? Va a haber factores tanto luminales, ¿sí? Luminales serían factores acá en la luz, ¿sí? O factores a nivel pericular, o perdón, a nivel del endotelio, que van a modificar la reabsorción. Los factores luminales, ¿sí? Son, por ejemplo, un aumento del flujo, un aumento del flujo, el volumen de líquido que está circulando a nivel del túbulo colector, ¿sí? Se aumenta. No sé si ustedes vieron cuando vieron histología que todas las células tienen un ciclo. ¿Saben lo que es el ciclo primario? La mayoría de las células tienen un ciclo primario que antes se pensaba que era una estructura que no servía para nada, ahora cada vez se están mostrando más funciones, y una de las funciones en las células, sobre todo en las células principales del túbulo colector, es al haber mayor flujo, esto va a tener una deformación, se van a activar ciertos canales que llevan a la entrada de calcio, que van a activar los canales de potasio, y de esa manera se favorece la secreción de potasio, ¿sí? Un aumento de flujo favorece la secreción de potasio por las células principales del túbulo colector, ¿sí? La disminución de flujo disminuye la secreción de potasio, ¿sí? El sodio en el líquido tubular, ¿sí? También es importante porque cuanto más sodio haya, más reabsorción va a haber, y al reabsorberse una carga positiva se va a secretar una positiva que va a ser el potasio, ¿sí? Se reabsorbe sodio, se secreta potasio. Entonces también, dependiendo de cuánto sodio llegue a la luz, va a modificar la reabsorción de la secreción de potasio. Y los diuréticos, ¿sí? Por ejemplo, los diuréticos, la amiloride, ¿se acuerdan que hacía la amiloride? Los canales de sodio. Inhibió los canales de sodio. Inhibe el canal de sodio ENAC, que es este que está principalmente en las células principales. Si inhibo la reabsorción de sodio, ¿qué va a pasar con la secreción de potasio? Disminuye. Va a disminuir. Por eso a estos se los llama diuréticos ahorradores de potasio, porque no permiten reabsorber sodio, pero también me llevan a retener potasio, ¿sí? Entonces la amiloride lo que va a hacer es disminuir la secreción de potasio, ¿sí? Bueno, y también puede haber factores periculares como un aumento de la concentración plasmática de potasio. Si aumenta la concentración plasmática de potasio, ¿qué va a pasar con el gradiente para la secreción de potasio? Si aumenta la concentración de plasma, va a llevar a activar la bomba, que más potasio, y llevar a estimular la secreción de potasio, ¿sí? La secreción, ¿sí? Sería acá. Si hay más potasio acá, más actividad de la bomba, más potasio entra acá y más salida de potasio. Si aumenta el gradiente, me favorece que el potasio se mueva de acá para allá, en el sentido de la secreción, ¿sí? Y si por alguna causa disminuye el potasio plasmático, esta secreción se va a ver inhibida, ¿sí? Y acá vamos al equilibrio ácido-base, pero ahora en vez de puestos en la célula, ver qué pasa con la excreción. Acá sí, la acidosis en general inhibe la secreción de potasio. ¿Por qué? Porque inhibe la bomba, ¿sí? O sea, esta secreción depende de la actividad de la bomba sodio-potasio asociada. Entonces, en una acidosis va a estar inhibido, ¿sí? Y esto, como decías vos, en una acidosis aguda, ¿sí? En una acidosis
¿qué va a pasar? Va a estar disminuida la actividad de la bomba y va a disminuir la secreción de potasio y va a haber menor excreción de potasio. Pero cuando la acidosis es crónica y por mucho tiempo hay acidosis, ¿qué va a pasar? Va a pasar también con la acidosis que esto que dijimos que pasaba acá, que los protones van a entrar y el potasio va a salir. Va a haber un mayor intercambio entre los protones y el potasio y eso me lleva a aumentar la concentración de potasio plasmática. Si aumenta la concentración de potasio plasmática, ¿qué va a pasar con la secreción de potasio? Si aumentaba la concentración de potasio plasmático, la secreción de potasio va a estar aumentada. ¿Sí? Aumenta la secreción de potasio y aumenta la excreción urinaria de potasio. Entonces, la acidosis, ¿qué pasa con el balance externo? Depende un poco si es una acidosis crónica o una acidosis aguda. ¿Sí? Bueno, otros factores que van a modificar es la aldosterona. Obviamente, al aumentar la aldosterona, sí. Pero el equilibrio base no era que no era un mecanismo para regular el No, potasio. el equilibrio interno. O sea, cuando hablamos de esto, estamos hablando del equilibrio interno que es entre intracelular y el extracelular. ¿Sí? Entonces, es un mecanismo regulatorio, este mecanismo que se da, que aumenta el potasio y aumenta los protones y se mueve potasio hacia afuera de la célula. ¿Por qué no es un mecanismo regulatorio? Porque me está llevando un desbalance, me está llevando a aumentar la concentración de potasio. Influye en la distribución. Muy claro, está modificando la distribución. Ahora, ¿qué pasa con el balance externo de potasio? Que acá estoy mirando si aumenta la excreción de potasio o no. Esto va a tener que ver con lo que esté ocurriendo a nivel de las células tubulares que están secretando más o menos potasio. Entonces, en caso que la acidosis metabólica sea aguda, se va a estimular, se va a inhibir la bomba y esas células van a estar secretando menos potasio y va a disminuir la excreción de potasio. Si el potasio estuvo aumentado, pero si la acidosis estuvo por mucho tiempo, seguramente me llevó por ese desbalance que ocurre, a aumentar la concentración plasmática y ahora el mecanismo lo que está regulando es ese aumento de la concentración plasmática, que es consecuencia de otra cosa. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con la excreción de potasio ante un aumento o una disminución del volumen del líquido extracelular? Fíjense, una expansión de volumen, ¿qué pasaría con la aldosterona? Va a estar inhibida. Entonces, por un lado, la aldosterona, si está inhibida, ¿qué va a pasar con la secreción de potasio? Va a disminuir, ¿sí? Porque la aldosterona favorece la secreción. Entonces, está disminuida, disminuye la secreción de potasio. Pero en paralelo, si hay una expansión de volumen, dijimos que cuáles eran los mecanismos regulatorios, filtrar más y reabsorber menos. ¿Qué va a pasar con el flujo tubular? Va a estar aumentado. Al estar aumentado, ¿qué va a pasar? Con la secreción de potasio. Entonces tengo factores por un lado que tienden a aumentar la secreción de potasio y por otro factores que tienden a disminuirla. Entonces neto no va a variar mucho la secreción distal de potasio ante un aumento volumen, una expansión de volumen. Lo cual de alguna manera está bien porque acá los mecanismos regulatorios que se desencadenan ante un aumento de volumen son eliminar, el objetivo es eliminar sodio y agua y no eliminar potasio. ¿Sí? Entonces de alguna manera uno compensa el otro y no estoy perdiendo potasio. Lo contrario va a ocurrir en una contracción de volumen. Una contracción de volumen, ¿qué va a pasar con la aldosterona? Se va a estimular. ¿Sí? Se estimula la aldosterona, al aumentar la concentración plasmática, aunque es un estímulo para la secreción de aldosterona, y eso favorece la secreción distal de potasio. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar, por otro lado, al haber una contracción de volumen? Voy a tratar de reabsorber más líquido y a los segmentos distales le va a llegar menos volumen. Ese poco volumen, hace disminución del flujo, va a inhibir la secreción distal de potasio. Entonces, de esa manera también se va a balancear y no va a haber un cambio importante en la excreción de potasio. ¿Sí? Así va a haber una disminución en la excreción de sodio y agua, porque necesito retener sodio y agua, si no, no necesito retener potasio. Entonces, de alguna manera esto se compensa y no va a haber una modificación importante en el potasio, ya sea ante una expansión o una contracción. En el volumen, es un aumento de volumen, cuando hablamos de contracción de volumen, es una disminución del volumen extracelular. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son cuando nosotros encontramos un paciente con la concentración de potasio modificada, ¿sí? Ya sea aumentada o disminuida? Lo primero que tenemos que pensar es si ese aumento o esa disminución se deben a un cambio en el balance externo o un cambio en el interno, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el potasio corporal total se modificó o que el potasio corporal está normal. ¿Sí? Si el potasio corporal total está normal, ¿qué quiere decir? En este caso es caso de hipopotasemia. ¿Cuándo podría tener una hipopotasemia? Si no perdí potasio ni... O sea,
o modificaciones en el balance interno. Por ejemplo, la alcalosis, o sea, la acidosis, ¿se acuerdan que aumentaba la concentración de potasio ampuesta? La acidosis hace la alcalosis hace lo contrario, ¿sí? Disminuye el potasio. Entonces, si yo veo baja la concentración de potasio, esto puede ser por una alcalosis, ¿sí? El potasio total en el organismo no cambió, pero lo que hizo fue el potasio meterse a la célula y está abajo en el extracelular porque se metió dentro de la célula. Otra cosa que puede ser es un pico de catecolamina. Vemos que la catecolamina, la adrenalina, favorecía la entrada de potasio a las células. Tengo un pico de adrenalina que va a pasar. Va a meter más potasio adentro de la célula y podría llevar a que yo observe una hipopotasemia, pero el contenido total de potasio no está modificado, ¿sí? O excesiva administración de insulina, por ejemplo. La insulina también favorecía la entrada de potasio a la célula, entonces una excesiva administración puede llevar a que vean que el potasio está disminuido, pero en realidad es que está más metido adentro. ¿Sí? Esas serían causas con potasio corporal normal, pero hay otras veces que lo voy a ver disminuido porque hay una causa, porque se perdió potasio. ¿De qué maneras, por ejemplo, se puede perder potasio? Con el uso de diuréticos. Los diuréticos pueden llevar a la pérdida de potasio, ¿sí? Sobre todo, no todos los diuréticos, no los ahorradores de potasio, sino los furosemides y tiacidas, que son inhibidores del 2-sodio potasio y el sodio cloro, ¿sí? Porque no solo acá porque está involucrado el potasio, sino que el aumento de flujo lleva en los segmentos distales a estimular más la secreción y se puede perder mucho potasio. Creo que tenían un problema en la clase anterior que tiene que ver justamente cómo variaba la concentración de potasio. Por ejemplo, las furoseminas a veces se dan con un ahorrador de potasio para compensar ese efecto de pérdida de potasio. Por eso los diuréticos siempre se recomienda usarlo bajo supervisión de un médico porque pueden llevar a desequilibrios importantes. El hiperaldosteronismo, si no hay mucha aldosterona, se va a estar favorecido todo el tiempo la secreción de potasio y eso nos puede llevar a perder potasio, ¿sí? Vómitos y diarrea severa también va a llevar a pérdida excesiva de potasio y también pérdidas por la piel por el ejercicio severo, digamos, o quemaduras también es importante. Y causas de hiperpotasemia pueden ser, si encuentro el potasio corporal que está normal, puede ser en una acidosis, donde decimos que en la acidosis el potasio va a tender a salir, ¿sí? El contenido total está normal, pero los botones entraron y salió el potasio y eso me lleva a un aumento, a una hiperpotasemia. O otra causa puede ser la destrucción masiva de células, ¿sí? De ruptura de tejidos, que es tan alto el contenido intracelular de potasio que eso puede llevar a un aumento del potasio. Y en condiciones donde el potasio corporal puede estar aumentado, puede ser el uso de otros diuréticos como son los ahorradores de potasio. Si usamos un diurético ahorrador de potasio, el potasio se va a estar, estos se acuerdan, actúan a nivel de las células principales inhibiendo el canal de sodio. Si llevo el canal de sodio voy a inhibir también la secreción de potasio, entonces voy a estar reteniendo potasio. Hipoaldosteronismo, ¿sí? Cuando se disminuya la liberación de aldosterona, o el falla renal en estadios muy avanzados. Si se ve un aumento de la concentración plasmática de potasio por falla renal, en general es cuando está muy avanzada porque en general la nefrona tiene la capacidad de, si aumento, modificar la secreción de potasio para mantener la concentración de potasio plasmática dentro de un rango normal. ¿Sí? Bueno, y acá están las preguntas que referían a potasio. Les aviso que muy poquitos contestaron el pastelito, es obligatorio, bajo la cantidad de gente que lo contesta, pero es obligatorio contestar la gente que lo contesta. En cuanto al manejo renal de potasio, señale la opción correcta. Su secreción es estimulada por el aumento del fluido tubular. Sí. Eso lo vimos recién. El aumento del flujo lleva a estimular la secreción. ¿Puede decir una excreción fraccional menor al 0,5%? No, ¿cómo era la excreción fraccional de potasio? Va a ser dependiente de la dieta. Si es una dieta balanceada, va a ser entre un 10 y un 20%. Si es una dieta con muy bajo potasio, y tengo que resolver todo, voy a tener un 1%. Si es una dieta muy rica en potasio, puedo llegar hasta superar el 100%. ¿Sí? No se secreta a nivel vital, normal, porque es una excreción. Si es independiente del contenido de potasio en la dieta, no, justamente con la dieta va a modificarse. ¿Qué otra pregunta de qué? Del pastelito. ¿Cuál de las siguientes situaciones lleva a un aumento de la excreción de potasio en la orina? La activación del cotransportador 2-sodio, 2-cloro-sodio y potasio en la grasa de género ascendente. Vamos a la raya. Aumento de la excreción en el tratamiento con diurético amiloride, inhibidor del canal de sodio. Tampoco. No, pues, ahora. Una disminución de la concentración de cloro en el líquido tubular. ¿Sí?
No. Y aumento de la aldosterona es la que favorece la secreción de potasio. O sea, las hormonas farmacéuticas favoreciendo la absorción de sodio y favoreciendo la secreción de potasio. Terminamos el potasio con un calcio y no falta el potasio. Son más cortitos. Sí. Bueno, antes decía que el portero normal, porque no No, bueno, no sabés si no aumentado o no. Vos vas a ver la concentración está aumentada. Vos tenés que, vos no sabés si está aumentado, vos lo que tenés que ver es qué causa si hay una acidosis. Entonces, probablemente, no tengo que verificar la voz es aumentada, no sabes si está normal o está. esto para clasificar las causas, como normal y normal. Puede ser que una secreción normal. ¿Cuál era la opinión de tomar en el barrio? No, porque si no te digo que estaba haciendo, sabes la que está haciendo. No, vos le vas a Una hora hablando. pasamos a metabolismo de calcio. ¿Se pueden hacer metabolismo del calcio y fosfato, ¿sí? Comprender la importancia y los determinantes del balance del calcio y fosfato y comprender el manejo renal de calcio y fosfato. Igual, esto lo que vamos a hacer es más que nada enfocarnos en qué pasa a nivel renal. Ustedes cuando ven endocrino van a ver todo el metabolismo calcio, fósforo, lado de hueso, todo eso lo van a ver en endocrino. Pero como en endocrino no en la parte renal, vamos a hacer un poco de hincapié en cómo es el transporte a nivel renal y cómo es la regulación a nivel renal. Entonces es más cortito, pero acá donde nos vamos a ver. Calcio y fosfato están ligados porque son los principales componentes de la fase mineral del hueso, ¿sí? Van a estar regulados por las mismas hormonas, por más que los regulen no de la misma manera. Las hormonas involucradas van a ser la paratormona, la 1,25 de hidroxivitamina D, que sería el metabolito activo de la vitamina D, y la calcitonina, que tiene menor importancia en humanos, pero a veces puede utilizarse de alguna manera que tratamiento, ¿sí? Pero con absolutamente local. Y estas van a actuar a nivel del hueso, intestino y riñón, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los efectos de cada uno. Entonces, en un adulto normal, ¿sí? La excreción renal, el que se elimine de calcio y fósforo, va a estar de alguna manera balanceada con lo que estamos absorbiendo en la dieta. Esto es un individuo adulto normal. En un individuo que está en crecimiento, una embarazada, ¿qué va a pasar? La absorción va a ser mayor a la excreción, porque va a estar formando hueso y va a ser, digamos, va a estar en equilibrio. El equilibrio va a existir en una etapa de la vida donde estamos en un individuo adulto. Ya más grande también va a haber mayor excreción y menor absorción, porque va a estar poder existir la osteoporosis, donde se está en el hueso, está saliendo calcio poco del hueso, y eso va a hacer que se elimine más en la orina. Sin embargo, no se puede aumentar mucho la absorción. Entonces, depende del estado de la vida que estemos, vamos a estar en un equilibrio o en un balance, ya sea positivo o negativo, ¿sí? Para el caso del calcio, ¿sí? Por el caso del calcio, ¿por qué es importante mantener el calcio? El calcio sí está finamente regulado, está más regulado que el fósforo, ¿sí? Entonces,
concentración de calcio plasmática es una concentración muy baja y está en una concentración baja, pero mucho más baja adentro de las células, ¿no? Así hay un gradiente muy importante. ¿Para qué es importante el calcio? ¿Por qué lo relacionarían ustedes? Tenemos músculo, la contracción celular y contracción muscular, ¿qué más? ¿Para qué otras cosas se importan? Y en el corazón, para la actividad cardíaca también, para la excitabilidad también, para modificarse. ¿Qué más? El calcio es en los huesos, y en los huesos, liberación de neurotransmisores también. O sea, ¿cómo? Es un agente de la coagulación. Sí, es un factor para la coagulación bastante importante y es un segundo mensajero importantísimo. O sea, todas las células tienen vías dependientes del calcio, ¿sí? Entonces es muy importante también mantener el calcio por todas estas funciones. Está implicado en la secreción hormonal, contracción muscular, conducción nerviosa, los procesos de exocitosis celular son dependientes del calcio, activación y inactivación de ciertas enzimas, el segundo mensajero intracelular, formación de huesos, división y crecimiento celular y la coagulación sanguínea. O sea, tiene un montón de funciones. ¿Y cómo está distribuido el calcio? El calcio lo podemos encontrar como calcio libre o como calcio unido, ya sea a proteínas, que serían el calcio no difusible, o unido a pequeños iones, como podría ser fosfato de calcio, ¿sí? O algo pequeño. Este sería contenido difusible. O el calcio ionizado, que es el calcio libre y es el que va a tener mayor importancia biológica. Fíjense que el calcio libre, su concentración es entre 1 y 1,3 milimolar y representa el 45% del calcio total. ¿Sí? Hay un 15% que está unido a pequeños, formando complejos difusibles, y un 40% que es el calcio que está unido a cosas que no son difusibles, como las proteínas, ¿sí? Que no se van a filtrar. ¿Sí? Esta distribución puede variar, por ejemplo, la acidosis puede modificar, la acidosis puede hacer desplazar el calcio que está unido a ya sea los complejos difusibles o no difusibles y aumentar de esa manera el calcio ionizado. Entonces, en acidosis el calcio ionizado podría llegar a aumentar. ¿Cuál es el calcio que se va a filtrar a nivel del riñón? El libre y el formando complejos difusibles. El que unido a proteínas no se va a filtrar porque las proteínas no se filtran. Entonces, el 60% del calcio va a ser el que se filtra. Bueno, las concentraciones también de calcio pueden, si están aumentadas o disminuidas, van a modificar, pueden modificar el umbral de reposo, ¿sí? Y por ejemplo, ante una baja concentración de calcio, ¿sí? Una hipocalcemia, va a aumentar la excitabilidad de los nervios y de los musculares, pudiendo conducir a lo que se llama tetania, ¿sí? Cuando está baja la concentración, se llega a la tetania, ¿sí? Y esta tetania son espasmos del músculo esquelético. Y lo que hace es que el umbral cambie a valores negativos. Lo que cambia es el valor, no el potencial neuronal, sino el valor que tiene el umbral. Lo contrario ocurre en una hipercalcemia. ¿Sí? Pero vayamos a lo que pasa a nivel renal, que es lo que debemos hacer también en la clase. La dieta aproximadamente 1000 miligramos por día de lo que uno ingiere, la mayoría se pierde por la ingesta, ¿sí? O sea, fíjense que 825 miligramos por día no se van a absorber, va a haber absorción y va a haber secreción, de tal manera que neto lo que se está absorbiendo de estos 1000 miligramos por día que uno ingiere con una dieta balanceada, ingiriendo solo 175 miligramos por día, que van a tener que ser eliminados por la orina del individuo adulto que está encuadrado, ¿sí? Eso se va a lograr reabsorbiendo la mayoría del calcio, se va a reabsorber en los distintos segmentos del neto. También puede haber formación o desorción ósea, que decimos que esto va a estar en equilibrio en un individuo adulto. En un niño, donde está en crecimiento, va a haber mayor formación, ¿sí? Y va a haber, por lo tanto, mayor entrada de sangre. En un individuo que tiene osteoporosis va a ser mayor la resorción que la entrada. ¿Cómo es el manejo renal de calcio? El calcio se va a reabsorber a lo largo de toda la nefrona de tal manera que su expresión fraccional va a ser menor al 1%. Va a seguir algo parecido a lo que vimos con el sodio. O sea, absorbe el 65% en el túbulo proximal, ¿sí? Un 25% en el asa de Henle, un 8% en los túbulos colectores y un 1,5% en los túbulos, perdón, esto es un 8% en los túbulos distales y un 1,5% en los túbulos colectores. De tal manera de que se reabsorbe más del 99% del calcio que se filtra, ¿sí? Se filtra y se reabsorbe casi por completo, menos del 1% es que es un fracción. Es un manejo parecido al del sodio, que es el. Ahora, ¿cómo es esa reabsorción?
en cada uno de los segmentos. Fíjate que los tres segmentos del mejor, tanto en el túbulo proximal como en la cerveza, como en el tal, sobre todo en el dibujo, la vía de entrada a la célula es por un canal, ¿sí? Canal de calcio, ¿sí? Gas, o PVC, no importa el nombre, son canales de calcio, ¿sí? Que están en la membrana apical. Y la salida es por un intercambiador sodio-protón o por una bomba calcio-protón, ¿sí? También está en la membrana vasolateral de todas las células. O sea, el mecanismo transcelular es el mismo, ¿sí? En cualquiera de estas. Lo que varía es la importancia de la vía paracelular respecto a la transcelular. A nivel del túbulo proximal, que es un epitelio abierto, es mucho más importante la vía paracelular. O sea, el 80%, ¿sí? Pasa por la vía paracelular, solo el 20% por la vía transcelular, ¿sí? El calcio se reabsorbe por la vía paracelular, como el potasio, por fenómeno solendral o por difusión en los segmentos del túbulo proximal más caros, ¿sí? El túbulo proximal se reabsorbía el 65% del calcio de este filtro, el 20% de este 65% se reabsorbe por la vía transcelular. El 80%, o sea, su mayoría, es por la vía paracelular. Por lo tanto, la reabsorción de calcio va a ser muy dependiente, ¿sí? A nivel del túbulo proximal de los cambios que ocurran en la reabsorción de agua, ¿sí? O en la reabsorción por la vía paracelular. En cambio, en el ACL, el 50% es transcelular y el 50% paracelular por difusión, ¿sí? Y en el túbulo distal, el 100% distal, la reabsorción que es el 8%, pero el 100% es por la vía transcelular. Lo mismo pasa en el túbulo colector, el 1,5%, pero también es todo transcelular. O sea, no hay paracelular porque es un epitelio más cerrado, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque la paratormona que va a regular lo que hace es modificar la probabilidad de apertura del canal. Por lo tanto, ¿dónde va a tener mayor acción la paratormona? A nivel distal, donde es 100% paracelular. Va a tener acción también en la cerveza, pero el túbulo proximal sobre el calcio no va a tener prácticamente acción, porque lo que se va a modificar la reabsorción de calcio en el proximal va a estar relacionado con lo que modifique la reabsorción paracelular, ¿sí? ¿Qué más? Además, el calcio, vamos a ver que hay receptores, por ejemplo, en el asa de hay un receptor de calcio que sensa el calcio que está en la base lateral y de alguna manera, ante aumentos de calcio, van a modificar la actividad del transportador sobre el potasio cloruro, ¿sí? Y eso puede modificar la positividad de la tensión. Ahora lo vamos a ver. Y a nivel distal y túbulo colector, una cosa importante que hay es proteínas que unen calcio, ¿sí? Para mantener la concentración intracelular de calcio es muy baja, ¿sí? Para mantenerla baja existen proteínas que unen calcio, como la carbindina, ¿sí? Y que es una proteína que es importante para estar regulada por la vitamina D. Entonces, esta principalmente está a nivel distal, también en las células intestinales. Entonces, ¿cuáles son factores que pueden regular la reabsorción de calcio en cada parte de la nefrona? La paratormona lo que va a hacer es favorecer, aumenta la probabilidad de apertura del canal de calcio, actuando principalmente entonces en la cerveza y en el túbulo distal. O sea, el canal está en el túbulo proximal, pero solo un 20% de la reabsorción ocurre en el proximal. Por lo tanto, más que nada la reacción de la paratormona es en la cerveza y el túbulo distal, y lo que hace es aumentar la probabilidad de apertura del canal. ¿Sí? La vitamina D, ¿sí? La vitamina D lo que va a hacer es, a nivel del distal, lo que hace es regular, aumentar, hace regular esta proteína que une calcio. Entonces, si tengo más de esta proteína que va a unir calcio, voy a mantener la concentración más baja de calcio. Como esto es un canal, se favorece más la entrada de calcio, ¿sí? Entonces, de esa manera, favorece, o sea, todos estos son factores que aumentan la reabsorción del veneno. PTH, en la cerveza distal, aumentando la probabilidad de apertura del canal. La vitamina D, a nivel del túbulo distal, aumentando la proteína que une calcio. Una contracción del volumen extracelular. ¿De qué manera va a actuar sobre el calcio? ¿Qué va a pasar a nivel proximal cuando hay una contracción de volumen? ¿Qué va a pasar con la reabsorción de sodio y agua? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver el sodio. Aumenta. Va a tener que aumentar. Entonces, si aumenta la reabsorción de sodio y agua, va a aumentar la reabsorción de calcio, porque el fenómeno de solendral va a estar aumentado. Entonces, se va a favorecer esta reabsorción. Una conversión de volumen a nivel del túbulo proximal aumenta la reabsorción de sodio y agua y eso se va a aumentar la reabsorción de calcio por aumento del fenómeno solendral, ¿sí? Por sodio.
En una alcalosis, en realidad la acidosis inhibe el canal de calcio. Entonces en la alcalosis lo que hace es sacar el efecto inhibitorio de la acidosis. O sea, se lo contrario que la acidosis, sobre todo a nivel mental. Las tiacidas y la amiloride, que eran diuréticos que actuaban en la nefrona distal, hiperpolarizan las células. Entonces, al hiperpolarizar la membrana, lo que van a hacer es favorecer la entrada de calcio, ¿sí? Esto va a ocurrir siempre cuando haya PTH, que es la que aumenta la probabilidad de apertura del canal. Entonces, estos serían factores que aumentan la absorción de calcio en el nefrón. Los que lo disminuyen son, por ejemplo, un aumento de la concentración plasmática de calcio. Dijimos que acá, en las células de lasa de Henle, hay un receptor de calcio que va a estar de alguna manera sensando los niveles de calcio que hay a nivel plasmático. Si aumenta el calcio plasmático, esto va a mandar información acá, ya varias vías que no importan, pero lo que va a hacer es inhibir el cotransportador sodio-potasio de cloruro. Inhibe esto, se inhibe la vuelta de potasio hacia la luz. Dijimos que este canal de potasio hacía que la luz sea positiva. Entonces, ¿qué va a pasar con la positividad de la luz si está inhibido todo esto? Entonces, disminuye la positividad de la luz. ¿Qué va a pasar con la reabsorción paracelular de calcio? Porque acá la reabsorción paracelular no es por solo entrar, sino que es por difusión. Esto es positivo, esto es positivo, que favorece el pasaje paracelular. Y ahora esto, si son menos positivos, va a haber menor reabsorción de calcio, ¿sí? Entonces, hacer eso, aumento de la concentración plasmática de calcio, estimulado por el receptor, y lleva a una disminución de la positividad de la luz por inhibición del cotransportador sodio-potasio de cloro y el canal de potasio, que son los responsables de la positividad de la luz. Una expansión del volumen extracelular que va a ocurrir. Una expansión del volumen extracelular que va a pasar con la reabsorción de sodio y agua a nivel de suelo plasmático. Va a estar disminuida, ¿sí? Entonces, si está disminuida, ¿qué va a pasar con la reabsorción de calcio? Disminuye la reabsorción de sodio y agua y disminuye la reabsorción de calcio por el fenómeno solar. Esto a nivel del proximal, que es donde teníamos un 80% de reabsorción por la vía paracelular. Después la definición de fosfato, no se sabe bien cuál es el mecanismo, pero también la reacción de fosfato lleva a un aumento en el ciclo personal distal, a una disminución de la reabsorción. Porque es un efecto que puede ser un efecto indirecto por disminuir la paratormona, pero también se vio que hay un efecto directo, pero no se sabe bien cuál es el mecanismo. Y después la furosemida, que es inhibidor del sodio-potasio de cloruro, va a ser lo mismo que acá. Si la furosemida inhibe el transportador del sodio-potasio de cloruro, va a disminuir la positividad de la luz y va a disminuir la reabsorción de calcio por difusión. ¿Sí? Por la vía paracelular de la tenemos un 50% de pasaje por la vía paracelular. Entonces, estos serían los factores que disminuyen estos tramos. Dijimos que el calcio va a estar regulado, por un lado, por la paratormona, que la paratormona va a actuar sobre todo a nivel distal y también algo en la transcripción de la vitamina. Y también, otra hormona importante va a ser la vitamina D. La vitamina D, el colesterol, ¿sí? Que sale del sol, ¿sí? En el hígado sufre transformaciones, pero el metabolito activo, la transformación con metabolito activo, que es el 1,25 colesterol, sería el metabolito activo que se produce en el riñón por acción de la paratormona. La paratormona lo que va a hacer además es favorecer la producción del metabolito activo de la vitamina D, que va a tener su acción en intestino, hueso y riñón. ¿Sí? Además también la parte de la absorción hasta a nivel intestinal, lo que va a hacer la paratormona es favorecer también esta la paratormona lo que hace es favorecer el mecanismo de producción del metabolismo activo de la vitamina D. La vitamina D va a aumentar a nivel intestinal la síntesis de esa proteína que tiene calcio, que dijimos que estaba en las células distal, pero también está en las células intestinales. O sea, la absorción de las células intestinales, la absorción de calcio ocurre en el duodeno, el 1 perineum, y el duodeno es regulada por la vitamina D, con un mecanismo semejante al de regulación en el asa distal. ¿Sí? Aumenta la síntesis de la calimina, que es la proteína que une calcio, de esa manera mantiene bajo los niveles de calcio y se favorece entonces el gradiente para que se absorba más calcio. ¿Sí? Entonces, la vitamina D lo que regula es también la absorción de calcio. ¿Sí?
¿sí? Así que a nivel, no solo la reabsorción de calcio a nivel del puro distal, sino también la absorción de calcio a nivel intestinal. ¿Sí? La absorción de calcio intestinal, entonces absorción de calcio intestinal. Los factores que lo modifican son la baja concentración de calcio plasmática, un aumento del metabolismo activo de la vitamina D, la PTH, pero por efecto indirecto, porque la PTH lo que hace es modificar a nivel renal, activar el metabolismo activo de la vitamina D. ¿Dónde se produce la PTH? ¿Dónde se secreta? En las células de tiroides. ¿Sí? Y lo que hace es secretarse cuando los niveles de calcio son bajos. ¿Sí? Si hay un aumento, acá estas células también tienen receptores de calcio, que si hay un aumento en la concentración plasmática de calcio, lo que van a hacer es inhibir la secreción de paratormona. ¿Sí? Entonces, a bajas concentraciones de calcio se estimula la secreción de paratormona. ¿Sí? Y a altas concentraciones disminuye, se inhibe. ¿Sí? Entonces, la secreción de paratormona es inversamente proporcional a la concentración plasmática del calcio. ¿Y de qué manera va a actuar? Si hay bajo calcio, se va a secretar paratormona. La paratormona va a actuar a distintos niveles. Por un lado, va a actuar a nivel del hueso, favoreciendo la resorción de tal manera de obtener más calcio. La idea es aumentar el calcio plasmático porque está disminuido. Por un lado, parte va a salir del hueso. Parte va a ser tratar de reabsorber a nivel renal todo el calcio que pueda. Entonces se va a estimular la reabsorción, dijimos que la PTH, que hace aumentaba la probabilidad de apertura del canal de calcio, y de esa manera se va a absorber más calcio a nivel de, sobre todo de la CGN y de la zona vital. Va a actuar favoreciendo la conversión del metabolismo activo de la vitamina D, que a su vez esta va a actuar sobre el intestino favoreciendo la reabsorción de calcio. ¿Sí? O sea, no tiene un efecto directo la PTH sobre el intestino, pero al estimular la producción del metabolismo activo de vitamina D, favorece la absorción de calcio de la vitamina D y de tal manera de aumentar la concentración de calcio. La vitamina D también va a favorecer la absorción ósea, va a favorecer la absorción de calcio y va a favorecer la absorción de fosfato. Y la paratormona, vamos a ver ahora en un rato cuando hablamos de fosfato, que así como aumenta la absorción de calcio, inhibe la de fosfato. ¿Sí? Entonces, esto es un cuadrito que resume un poquito toda la acción de paratormona y la vitamina D y el calcio. Entonces, paratormona lo que hace es, una vez que se secreta por baja concentración de calcio o un aumento de fosfato. ¿Sí? Entonces son los estímulos que van a llevar, una vez secretada la paratormona, a que el calcio en sangre aumente y el fosfato disminuya, porque lo que hace es inhibir la reabsorción del calcio. ¿Sí? Bueno, la calcitonina dijimos que era menos importante, pero su acción es un poco distinta a la PTH. O sea, la PTH se produce en la paratiroides y la calcitonina en las células de la tiroides. ¿Sí? Y lo que hace es la calcitonina inhibir la liberación de calcio del hueso, y la PTH lo que hacía es estimular la liberación de calcio del hueso. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos baja concentración plasmática de calcio, dijimos que se secretaba el estímulo de la secreción de paratormona. La paratormona va a aumentar los niveles de calcio plasmático. Y además, cuando baja el calcio, va a estar inhibida la liberación de calcitonina. ¿Sí? Cuando aumenta el calcio plasmático, se inhibe la secreción de paratormona y se estimula la secreción de calcitonina, que lo que va a llevar a disminuir la concentración de calcio plasmático. Entonces, lo contrario que la paratormona. Esto con respecto al calcio, y vamos a ver un poquito de fosfato. ¿Para qué es importante el fosfato? Espero que ATP es fundamental, el ATP es fundamental, el fosfato es importante para el metabolismo energético, ¿sí? Todo lo que tenga ATP necesita fosfato. Activación y inhibición de enzimas, forma parte también del ADN y el ARN, el fosfato, y también va a ser un buffer importante, ¿sí? Lo vamos a ver bien, cuando vemos la clase de equilibrio ácido-base, vamos a ver su función como buffer, tanto como buffer intracelular como buffer en la orina. ¿Cómo se encuentra? El fosfato también se encuentra libre, ionizado, que puede estar en dos formas, como el fosfato diácido o fosfato monoácido, ¿sí? En general es mayor el porcentaje de fosfato monoácido, ¿sí? Que sería el ionizado, o formando complejos difusibles, ¿sí? Por ejemplo con el calcio, fosfato de calcio, o complejos no difusibles. ¿Sí?
la mayoría está como ionizado el 50%, el 40% como fosfatos infusibles, o sea que el 90% es filtrado. A diferencia del calcio, el fosfato no está tan estrictamente regulado y su concentración puede variar en el día dependiendo de la dieta, especialmente después de las comidas, y depende de qué está. El fosfato también es importante, hay una pérdida importante en las heces. Estos se están absorbiendo en la dieta tenemos 1400, 900 miligramos por día, de los cuales van a ser eliminados en la orina. De tal manera que la expresión fraccional de fosfato es alrededor de un 10%, o sea, no se absorbe todo. Si la dieta fuese muy baja en fosfato, se va a absorber todo. ¿Sí? En una dieta balanceada se absorbe más o menos el 10% de lo que se y también puede haber formación y resorción hasta aporte de parte del hueso, y también va a haber parte del fosfato que va a estar en lo que dice acá tejidos subsóticos, que sería el fosfato que está formando parte de los ácidos nucleicos, los fosfolípidos, las fosfoproteínas, que estaría en el tejido, en las membranas, formando los fosfolípidos con los ácidos nucleicos. ¿Sí? Entonces, pero la mayoría del fosfato va a estar en el hueso, lo mismo que en el calcio, ¿no? El mecanismo es más fácil que el calcio porque se resuelve solo a nivel, o principalmente a nivel del túbulo proximal. ¿Sí? ¿Cómo se reabsorbe? El fosfato se reabsorbe en forma con mucho transporte con sodio. ¿Sí? Como vimos en la primera clase de la absorción de sodio, el sodio se reabsorbía con aminoácidos, con glucosa y con otros solutos como por ejemplo con el fosfato. Existen distintos transportadores sodio-fosfato, ¿sí? Se llaman NAPI, sodio-fosfato, y se encuentran en la membrana apical, son inhibidos por la acidosis, una baja en el pH luminal hace que compitan, digamos, los protones por el sodio y se inhibe la absorción de fosfato. Cómo pasa el fosfato por la membrana vasolateral no está claro todavía, pero sí que el mecanismo es a nivel del túbulo proximal, están estos transportadores, incluso se vio hay varias enfermedades donde está mutado este transportador y en consecuencia la formación, digamos, del hueso. ¿Sí? Una dieta baja en fosfato, no va a haber expresión de fosfato, ¿sí? Lo normal en una dieta balanceada es la expresión de 10%, pero si la dieta es baja en fosfato, no va a haber. Y aquí les tengo que recordar esto. Lo que vimos con la curva de circulación de la glucosa. La glucosa, ¿cómo se reabsorbía? Por un cotransportador sodio-glucosa. Este es un cotransportador sodio-fosfato, que va a tener mecanismos semejantes. Un transportador se va a saturar y vemos las mismas curvas, nada más que hay algunas diferencias. Acá tenemos la del potasio, la del potasio de la glucosa. La carga filtrada va a aumentar a medida que aumente la concentración del fosfato, ¿no? Es lo mismo que pasaba con la glucosa. La carga reabsorbida voy a reabsorber hasta que se saturen los transportadores. ¿Sí? Una diferencia con el caso de la glucosa es que se acuerdan que el TM se alcanzaba a concentraciones muy lejos de la concentración normal. Entonces, hablamos con situaciones normales, estamos lejos del TM. En cambio acá, fíjense el fosfato cómo está. Se encuentra dentro del TM, está dentro del rango del rango fisiológico. ¿Sí? Entonces, apenas aumente un poquito, se saturan los transportadores y se empieza a perder más fosfato en el. ¿Sí? Igual después lo van a analizar en el trabajo práctico. Bueno, ¿cuáles son los factores que aumentan la reabsorción y cuáles los que la inhiben? La vitamina D, dijimos que inhibía, ¿sí? Perdón, la vitamina D no, la vitamina D favorece la reabsorción de fosfato, estimulando, regulando la cantidad de transportadores en la membrana. ¿Sí? En general, la mayoría de los mecanismos que lo regulan van a o aumentar o disminuir la cantidad de transportadores en la membrana. Entonces, la vitamina D regula y de esa manera favorece la reabsorción de fosfato a nivel del túbulo proximal. ¿Sí? Una baja ingesta de fosfato también aumenta la inserción de estos transportadores en la membrana y la alcalosis también produce un aumento de estos transportadores en la membrana, favoreciendo la reabsorción de fosfato. Y los factores que disminuyen son la paratormona, que dijimos que inhibía la reabsorción, lo que hace es endocitar el transportador. El factor natriurético auricular también va a endocitar el NAPI y de esa manera va a disminuir la reabsorción, ¿sí? Incluye la reabsorción de sodio también, el factor natriurético tiene que inhibir la reabsorción de sodio, inhibe la reabsorción de sodio, pero inhibe también la reabsorción de fosfato, porque como el sodio, en este caso el sodio está ligado al fosfato, por endocitosis de sangre. Una expansión del volumen extracelular también disminuye la reabsorción de sodio. La acidosis produce down regulation, o sea, disminuye la cantidad de transportadores en la membrana y además
también los acidosis de los protones que van a estar compitiendo con el sodio a nivel luminal y eso va a llevar a menor transporte de sodio fosfato. Y un aumento de la cadencia mencionada, pues un aumento en la ingesta de fosfato disminuye la inserción de transportador NAPI en la membrana y de esa manera disminuye la reabsorción del fosfato. A nivel intestinal están también los mismos mecanismos y va a ser también regulado por la vitamina D. Este transportador está a nivel de la membrana apical, en la zona intestinal, y va a ser regulado por la vitamina D, que va a aumentar también la intensidad. Y ahora aparecieron nuevos mecanismos que están descubriendo, o nuevos mecanismos reguladores de fosfato, como son lo que se conoce como fosfatonina, que son varios factores de crecimiento, ¿sí? Varios, ¿sí? Entre ellos el FGF23, que es un factor de crecimiento fibroblástico 23, que es un potente regulador del balance y transporte de fosfato a nivel del hueso, intestino y riñón. Lo que va a hacer es actuar como un factor fosfatólico, que quiere decir que va a estar aumentando la eliminación del fosfato en la orina, o que está disminuyendo la absorción del fosfato a nivel renal. Ejerce ese efecto reduciendo la absorción renal del fosfato al suprimir la expresión del cotransportador NAPI. ¿Sí? Se vio que inhibe el NAPI por estos factores de crecimiento fibrinoso. Y además también tiene otro efecto que es bajar los niveles de la vitamina D. Va a actuar a nivel renal, inhibiendo la enzima que convertía, ¿se acuerdan que a nivel renal la paratormona lo que hacía era convertir al metabolito activo de la vitamina D? Lo que hace es inhibir esa enzima y de esa manera va a haber menor vitamina D y por lo tanto menor absorción intestinal de fosfato. Entonces esto es algo más nuevo que está empezando a ver su importancia fisiológica. Tengo acá las dos preguntas que faltan del concepto. Una era, ¿qué efecto tiene la paratormona sobre la reabsorción tubular de calcio y específicamente sobre calcio? Aumenta la reabsorción de calcio, la reabsorción de fosfato, aumenta la de calcio y acá en el gráfico del fosfato les preguntaba qué características tenía el PM del fosfato. ¿Es siempre igual a la carga excretada? ¿Está dentro del rango normal de la concentración plasmática del fosfato? Sí, dijimos acá, está en el rango normal y la aumentación del fosfato relacionada a carga filtrada no, que no es aún no concentración. Bueno, ahora en un ratito vamos a hacer un gráfico.